Viernes 24 de marzo, cuarto y último fin de semana ya de este mes de marzo, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Este día 24 de marzo, como todos sabemos, se celebra la fiesta de San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Y es importante cómo pues hoy podemos reconocer su legado, ¿verdad? Reconocer sus enseñanzas y obviamente recordar pues en este día muy especial ese testimonio de vida que Monseñor Romero pues dejó a todos los salvadoreños, y tal vez no solo a los salvadoreños, sino a todo el mundo. Ahora, debo recordarle, hermano, antes de leer el Evangelio, que este día entonces, decíamos, se celebra la festividad de San Romero de América. Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames nació un 15 de agosto del año 1917 en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel. Fue el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador y es muy conocido por sus prédicas en defensa de los derechos humanos. Murió el 24 de marzo de 1980, o sea, hace 43 años, y fue asesinado mientras celebraba la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. Fue canonizado el 14 de octubre del año 2018 por el Papa Francisco como San Romero de América. Hoy, en su 43 aniversario, un verdadero privilegio, hermanos, el poder nosotros ahora poder reconocer que su muerte no fue en vano. Al contrario, su muerte pues sembró la semilla para que hoy podamos los salvadoreños poder reconocer esa fidelidad de Dios a través de la historia. Ahora, hermanos, el Evangelio para este día, déjeme contarle también, y abro un paréntesis, que este día hay dos evangelios. El Evangelio del día, que es San Juan capítulo 7, pero también el Evangelio de la fiesta de San Óscar Arnulfo Romero. Por efectos pues voluntarios, ¿verdad? O a criterio personal, he decidido tomar el Evangelio de la fiesta de San Óscar Arnulfo Romero. Y este está tomado de San Juan capítulo 17, versículos del 11 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre, y los que me distes, yo velaba por ellos. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído nos presenta lo que se conoce como la oración que el Señor Jesús hizo en el huerto del Getsemaní, minutos antes de ser capturado. Y en esta oración es en la cual el Señor ora al Padre. Primero pues ora por él,
¿verdad? Luego por sus discípulos y finalmente por todos los creyentes. El Señor Jesús sabe que su hora ha llegado y por esa razón es que ahora los encomienda al Padre para que el Padre cuide de ellos. De hecho, puedo contarle que todo el capítulo 17 nos presenta esta oración que el Señor hace, le dije, minutos antes de ser capturado y de, obviamente, iniciar su pasión. Para efectos de mayor comprensión, el Evangelio de Juan divide la oración en tres partes. La primera parte, que es donde Jesús ora por sí mismo, ¿verdad? Por la copa que se le viene. La segunda parte, que es donde Jesús ora por sus discípulos, que es del versículo 11 al 19. Y la tercera parte, que es donde Jesús ora por todos los creyentes. Hoy hemos leído lo que se conoce como la segunda parte, donde Jesús ora por sus discípulos, porque Él sabe que su hora había llegado. Claramente, el Señor va a decir que ha llegado el momento en que Él tenga que serles quitado, pero que en esa oración Él pues le pide al Padre, ¿verdad?, que cuide de ellos. Esa hora, recordemos cómo allá en el Evangelio de San Juan, en aquel milagro primero que describe este Evangelio, cuando el Señor Jesús le dijo a su madre, todavía no llega mi hora. Hoy entonces, la hora ya ha llegado, ¿verdad? ¿Y a qué se refería el Señor cuando hablaba de su hora? Claramente podemos entender entonces que hablaba sobre su pasión, muerte y resurrección. O sea, esto implicaba que Él iba a morir y ya no estaría físicamente con ellos. Por esa razón es que le pide al Padre, Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado. Es interesante cómo el Señor, en la oración que hace por los discípulos, primero pide protección hacia ellos, y lo hace porque sabe el Señor que ahora ellos quedaban pues al frente de la obra, aun cuando claramente el Señor le dice no los dejaré solos, aun cuando sabemos que 50 días después de su resurrección el Señor envía al Espíritu Santo, pero la oración que el Señor hace es para que ellos sean fortalecidos en su ministerio apostólico. Ahora, esto es importante, hermanos, porque la obra de llevar el mensaje de la palabra de Dios es una obra que va a requerir de mucha oración. Yo siempre he dicho que la obra de Dios requiere de rodillas, pero también requiere de manos. Se requiere de rodillas para que estén orando por la obra de Dios, pero también manos para que estemos trabajando, para que estemos verdaderamente en acción, para poder llevar y traer e implementar el reino de Dios. Por eso es que la oración siempre va a ser importante. El Señor acá pues nos lo está enseñando. Ahora, Él mismo le dice al Padre, cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba de ellos, le dice, pero ahora yo voy a ti, y ahora pues cuida tú de ellos. Vemos cómo el Señor está encomendando, está pidiendo al Padre, para que sea el Padre el que guíe ahora la obra que aquellos 12 iban a iniciar. Pero es importante, hermanos, cómo el Señor va a estar muy claro de la petición que Él hace, porque vea que le dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino
que los libres del mal. Vea, esa petición es importante, porque le está diciendo, Padre, ellos quedan en el mundo, en un mundo hostil a la palabra, en un mundo de maldad, en un mundo de pecado, en un mundo donde pareciera que se han cambiado las cosas. Pareciera como que hoy a lo bueno le llamamos malo y a lo malo se le llama bueno. Pero en ese mundo es donde los discípulos quedaban. Y claramente le dice el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Hermanos, esto también es importante hoy en día que nosotros lo entendamos. Porque muchas personas en algún momento, cuando ven o reciben el señalamiento, cuando son objeto de persecución por vivir los valores del reino, cuando reciben tal vez críticas o calumnias por ser buenos siervos ante los ojos de Dios, ahí es donde muchas personas lo que quisieran fuera que el Señor viniera pues y nos llevara para otro lugar, ¿verdad? O que el Señor viniera y que nos sacara del mundo para no tener problemas. Pero eso no fue lo que el Señor pidió. Vea que Él dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué Jesús no pidió que los sacara del mundo? Porque, hermanos, es aquí donde aplica aquella invitación que Jesús hace en el Evangelio de Mateo, donde se nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra, y que debemos de irradiar esa luz, debemos de iluminar con nuestra luz, obviamente, las tinieblas. Y el poder huir de eso no es adecuado, ni mucho menos correcto, porque el Señor no dijo que no fuéramos huyendo del mundo. Y cuando digo huir del mundo, me refiero a pensar de que el día que nos saquen del mundo estaremos o habremos ganado. No, al contrario. El Señor dijo, no te pido que los saques, porque recordemos cuando Él envió a sus discípulos, ¿qué les dijo? Les dijo, miren que los mando como ovejas en medio de lobos. Claramente el Señor les está diciendo que no iba a ser fácil. Pero en la oración de Jesús, Él dice, te pido que puedas librarlos del mal. Te pido que los libres del mal. Y esa oración es la que nos da la fortaleza para saber nosotros que es el Padre el que nos está protegiendo, que es el Padre el que nos está librando de todo mal cuando nosotros estamos caminando en fidelidad a Dios. Es interesante, hermanos, cómo el Señor Jesús realizó esa labor pastoral. Él va a decir, ninguno se perdió de los que me diste, excepto el que tenía que perderse. Y es más, todavía dice la palabra, para que así se cumpliera la Escritura. Ante todo esto, hermanos, notemos cómo el Señor hoy está a punto de ser capturado de acuerdo al período o de acuerdo al proceso del Evangelio de San Juan. Pero el Señor entonces hace algo muy bonito, y es que confía a sus discípulos al cuidado del Padre. Y es que el Señor está depositando esa petición, esa necesidad a los pies del Padre. Esto nos enseña, hermanos, que de igual manera nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos nosotros de depositar todas nuestras cargas y todos nuestros problemas a los pies de Dios. Saber de que es ante la presencia de Dios donde nuestra vida
va a obtener la bendición. Puedo recordarle que las cargas no se cargan, las cargas se depositan, y se depositan a los pies del Señor. Ahí cuando nosotros llegamos y confesamos nuestro dolor, nuestra necesidad, ahí es donde el Señor toma nuestras cargas. Y nosotros debemos de aprender a descargar todo eso que nos agobia para que nuestra alma pueda estar verdaderamente en paz con Dios. Debemos nosotros de aprender también a orar. Debemos nosotros de aprender de poner todos nuestros problemas en las manos del Señor, para que cuando el Señor que escucha nuestras súplicas pueda obrar. Es ahí donde, de acuerdo a la petición, de acuerdo al clamor, el Señor estará verdaderamente manifestándose. Es hermosa esta oración, pues el mismo Señor presenta también su testimonio cuando Él dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos, pero yo me santifico a mí mismo por ellos, para que ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, es Jesús el que está diciendo: yo me santifico por ellos. O sea, es el Señor el que está constantemente en ese proceso de testimonio para la iglesia. Es el Señor el que está recordándonos que Él se pudo negar al pecado, que Él pudo decirle no al pecado. Y si Él pudo, por supuesto que nosotros podemos. Por eso, queridos hermanos, con esta oración se nos presenta esa preocupación de Jesús por sus discípulos, preocupación del Señor por la obra. Que también nosotros, nos preocupemos, que también nosotros pongamos a los pies del Maestro todas nuestras debilidades, que también nosotros podamos, al igual que el Señor Jesús, decirle: Padre, te pido por estos. Hoy es el momento para que usted le diga: Padre, te pido por mi familia, para que sean unos. Te pido, Señor, por mis amigos, te pido por la iglesia, te pido por toda la obra de Dios. Y vea que dice: para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabe usted que uno de los propósitos de la palabra de Dios es mostrarnos la necesidad de la unidad? La unidad, hermanos, es un elemento importantísimo en toda lucha, en todo proyecto. Quiera Dios que en nosotros se den esos elementos maravillosos, y la palabra de Dios busca hoy fortalecernos para estar unidos. Le animo pues para que en este hermoso día podamos nosotros orar, podamos poner nuestras cargas a los pies del Maestro, podamos decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está este trabajo, esta obra, este proyecto, etcétera. Y claramente dice la palabra que el Señor no se hará de rogar, sino al contrario, Él va a manifestarse para honra y gloria de su nombre. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, derrame su gracia sobre nosotros, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es.